o una vida ordinaria. Desde mi perspectiva es imposible definir tal cosa. Así que, tú dime. ¿Qué es la existencia promedio de un ser humano promedio? Seguramente te verás a ti mismo o a ti misma, y pensarás una de tres cosas. A. Yo soy un ser humano promedio, y mi existencia es una existencia promedio. B. La mía es una existencia inferior a la promedio. La existencia promedio es tal y tal cosa, y desearía que la mía fuera así, pero no lo es. O C. La mía es una existencia superior a la promedio, la existencia promedio es de esta forma o la otra, pero la mía no es así, yo no soy promedio, menos mal. Ahora fijémonos en una cosa. Todas esas formas de pensar tienen algo en común, que se basan en el concepto de que existe una existencia promedio. No dicen cuál es, pero la toman como una realidad, independientemente de lo que sea. Otra cosa que hay que mencionar es que todas, no solo dan por hecho que existe algo como una realidad promedio, sino que dependen de ella. Fíjate, uno dice: yo no soy un ser humano promedio. Pero casualmente, si no existiera eso a lo que llama ser humano promedio, no podría definirse a sí mismo como un ser humano que no es promedio. Otro dice: yo soy un ser humano promedio. Pero sin el concepto preestablecido de ser humano promedio. No podría identificarse a sí mismo como eso. Y el último dice: yo soy mejor que el promedio. Pero, nuevamente, esa persona no podría declararse superior a tal o cual cosa, sin la existencia misma de esa cosa de la que se considera superior. Es una contradicción irracional considerarse superior a algo de cuya existencia depende la supuesta superioridad. Es esta contradicción en la que incurren estos tres individuos hipotéticos, a lo que podemos llamar la perspectiva ordinaria, o normal. En conclusión, la existencia ordinaria del ser humano ordinario, no es más que la visión de un ser humano que entiende la realidad a través de una idea preconcebida de lo que es la misma. En pocas palabras, el ser humano ordinario es aquel cuya mente está condicionada y llena de prejuicios. Esto hay que entenderlo bien. Últimamente la palabra prejuicio tiene connotaciones fuera de tono. La gente la utiliza para referirse únicamente a situaciones que son evidentemente prejuiciosas, situaciones límites, en la que el prejuicio es exagerado. Pero el prejuicio está incrustado muy profundamente en el espíritu humano. Prejuicios sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte, sobre lo que es existir, sobre lo que es bueno o malo, sobre lo que es correcto o incorrecto. Nadie puede saber ninguna de esas cosas, pero aún así la gente cree saber, están seguros, convencidos, y eso es prejuicio. Entonces esta cadena de prejuicios sobre lo que es la sociedad, la humanidad, el yo, la mente, Dios, y sobre mucho más, es lo que en su totalidad conforma lo que se conoce como la existencia ordinaria del día a día. Vayamos más allá. Preguntémonos cuál es la causa del prejuicio. ¿Cuál es la causa del condicionamiento de la mente? Encontrarás muchas respuestas a esa pregunta. Algunos dirían que es el Estado, o los colegios, o la sociedad, o la religión, o el diablo, o la orden secreta de los Illuminati, o los de la CIA. Alguien más diría que son los reptilianos, o una raza extraterrestre malvada. Sea como sea, incluso si la respuesta fuese algo simple y razonable como que los responsables de ese condicionamiento son tus padres autoritarios y conservadores, o tu jefe del trabajo, sería incorrecta. Aunque, en realidad, no sé si sería incorrecta, no es eso lo que quiero decir, no sé si existen o no los reptilianos, o los Illuminati, puede que sí o puede que no, pero eso es irrelevante. Tampoco sé si la CIA está llevando a cabo planes para condicionar la mente de todos los seres humanos, quizás sí, pero eso no importa, eso no es lo que quiero decir cuando digo que todas esas aproximaciones son erróneas. Porque incluso si alguien está teniendo éxito en lavarle el cerebro a las personas, no son los responsables del condicionamiento mental del que hablo aquí. La única cosa responsable de este condicionamiento mental que embota al ser humano en una perspectiva angosta, limitada y condicionada a la que llama existencia ordinaria, es la naturaleza misma del ser humano. Son muchas cosas, y cada cosa puede ser abordada desde una cantidad virtualmente infinita de puntos de vista, así que, para no estirar tanto el asunto, empecemos hablando de la memoria. La memoria. O más específicamente, la identificación con la memoria. Es decir, el apego,
mediante energía emocional, a la memoria. Obra del instinto de supervivencia. El cual es necesario para que los animales no racionales sobrevivan, pero que para las criaturas racionales, es una cruz. La memoria acumula información, y con ella construye una estructura psicológica, conceptual e imaginaria, a través de la cual establecer una visión de la realidad que facilite la supervivencia del cuerpo. Dicho constructo abstracto es a lo que me refiero aquí como condicionamiento, y eso mismo es lo que produce la ilusión de un medio ambiente relativamente estable o continuo, al cual se le llama vida, y a lo que aquí he llamado la existencia ordinaria del ser humano ordinario. Si el asunto terminase ahí, yo no estaría hablando sobre esto, no habría ninguna necesidad. Pero el asunto no termina ahí. El ser humano no es un animal, no está diseñado simplemente para sobrevivir. El ser humano está diseñado para trascender la vida y la muerte. En el ser humano existe la semilla, es decir, la posibilidad, de la eternidad. Por eso su espíritu no cabe en la matriz abstracta creada por la memoria, el pensamiento, y otros mecanismos, para la mera supervivencia del cuerpo. Por eso ese espíritu, esa pequeña llama que ofrece la posibilidad de la eternidad, se retuerce agonizante dentro de los límites del condicionamiento, o la así llamada vida ordinaria. El sufrimiento no es más que la semilla de la eternidad luchando por salir, por florecer, por llegar a alturas con las que la mente no puede ni soñar. Por eso, la así llamada vida ordinaria, se hace tan tediosa, tan pesada y monótona, y un vehículo infeccioso del caos, la violencia, el estrés, la ansiedad y el dolor. Por supuesto, permanece como el único refugio del ego. Es decir, del animal que existe dentro del ser humano, y que se niega a evolucionar. Aún así, el ego ni siquiera se puede comparar a un animal. Un animal es lo que es, y por eso es puro, natural, simple, bello. Pero el ego es el ser humano animalizado, es un animal que no se supone que sea un animal, y por eso es tan miserable. Para los animales el reino de la vida y la muerte, el miedo y el deseo, la vida por y para el cuerpo, está bien, pues es eso lo que los hace lo que son, es su estado natural. Pero en el ser humano, aquellas reminiscencias de su estado prerracional son veneno. Son como un cáncer. No, literalmente son un cáncer. El ego es un cáncer. Un cáncer es un fallo en el sistema que hace que las células se nieguen a morir, como dicta su programación natural, y en consecuencia creen un cúmulo que lleva a la destrucción de todo. En otras palabras, las células se vuelven egoicas, se niegan a seguir su curso natural, deciden estancarse en maneras que ya no son propias de ellas, desatando el caos. En la naturaleza, todo lo que se estanca muere. El ser humano estancado en su estado anterior es el ego. Es como un bebé que se niega a salir del vientre de la madre. Está listo para salir, todo está dispuesto para que salga, pero se niega a salir, y en consecuencia se ahogará. Eso es el ser humano, un bebé listo para salir del vientre de la vida y la muerte, y nacer en la eternidad. Las condiciones están dadas, ha madurado lo suficiente. Podríamos decir, bajo cierto contexto, que el ego es miedo a la muerte, pero no es cierto, la verdad es que el ego es miedo a la vida. Es miedo a lo misterioso, a lo desconocido. Es miedo a la aventura, a los desafíos, a los retos, a los descubrimientos, a la libertad. Nadie en su sano juicio puede tenerle miedo a lo desconocido. Hay que tener la visión distorsionada, errada, equívoca, como para temerle a lo desconocido, porque lo desconocido es la vida. Lo conocido está muerto. Lo conocido es algo que se ha quedado detenido, estancado. Es algo que ya no crece, que ya no evoluciona ni se transforma. Lo conocido es estático, y por ende, carente de vida. Está muerto. El ego está muerto, y quiere permanecer muerto, la muerte es su naturaleza, es la negación de la vida. Aquella semilla, aquella llama de la eternidad, latente en todo corazón humano, es el alma que anhela florecer. La puedes sentir en ti. Esa semilla es tu propósito, tu razón de ser. Pero te niegas a dejarla germinar, tienes miedo de destruirla. Cuando la semilla está compacta y bien cerrada en sí misma no hay problema para el ego, puede controlarla, puede guardarla, puede adorarla y poseerla. Permitir que germine es algo que requiere de mucha valentía. La germinación es un proceso peligroso, doloroso, lento, difícil, y muchas cosas pueden salir mal.
No tienes garantía de que la semilla llegue a ser un árbol, pero no tienes otra opción más que permitirle germinar. La así llamada vida ordinaria no es más que la mente obstruyendo la realidad. Además, no es una cosa factual, es un espejismo, un truco. Por otra parte, he de aclarar que cuando utilizo el concepto de vida ordinaria no lo hago de forma literal, no quiero decir que la vida ordinaria sea verdaderamente la vida ordinaria, común y corriente. No, sino que utilizo el concepto simplemente para referirme al fenómeno de proyección mental. Si hablamos de la verdadera vida, la vida natural, la vida real, es una cosa totalmente distinta. La vida real es la vida sin interferencia de la mente. De esa vida real la mente es capaz de percibir solo un fragmento infinitesimal, al que, al mismo tiempo, trata de dominar y poseer. Sin embargo, incluso en ese pequeño fragmento se refleja el dinamismo natural y orgánico de la totalidad. Y ese reflejo, que es un flujo energético, representa la caída, una y otra vez, del ego, puesto que sus construcciones, suposiciones o asunciones sobre la vida, son todas eventualmente destruidas, o expuestas como falsas. La última cosa, pero no menos importante, que debemos comprender para tener una imagen completa sobre la naturaleza del ego, es el concepto de la salvación. Este concepto es tan viejo como la humanidad. Es una fantasía que surge como respuesta a los caprichos del ego. La mente, por su propia tendencia, aspira a ser todopoderosa. Su ambición la hace querer llegar a una coordenada fantástica en el espacio-tiempo, en la que todos sus deseos se cumplan, y todo aquello a lo que teme deje de existir. La idea de la salvación es la mente fantaseando con ser inmortal, con permanecer tal como es, dentro de su propia burbuja de seguridad para siempre. El mundo, es decir, la vida ordinaria, está sustentada sobre ese concepto. Todo se reduce a una búsqueda obsesiva por la salvación. No hace falta que me creas, puedes mirarlo por ti mismo. La religión, la ciencia, la política, todo es una búsqueda demencial por la salvación. Las guerras son la búsqueda por la salvación, el entretenimiento, las películas, las series, los videojuegos, las novelas, todo tiene como tema la salvación. En ti mismo se refleja este fenómeno, todo lo que haces es aspirando a la salvación. Se presenta en cualquier forma, quizás busques la iluminación, la santidad, la unión con Dios. Reputación social, dinero, placer. Cualquier cosa, toda aspiración, todo deseo, no es más que el deseo por la salvación. Pero la salvación nunca llega. Es esperando a Godot. La salvación no es posible, jamás ha sido una opción, es completamente irreal. Es como pretender que 2 más 2 sea igual a 5. Simplemente no se puede. No es que sea negociable. No es que si lo intentas tendrás una oportunidad. Sino que es una imposibilidad existencial, por más que trates, 2 más 2 jamás será igual a 5. Es muy curioso, porque de eso se trata la fantasía, que 2 más 2 sea igual a 5. Las películas, los libros, esas cosas que parecen inspirar a la gente, o transportarlos a dimensiones extraordinarias de ensueño, juegan con la idea de que 2 más 2 sea igual a 5. Tú, en tu propia cabeza, revisa tus fantasías y ensoñaciones, todas son 2 más 2 siendo igual a 5. Eso es el ego, eso es el mundo de la ilusión. La verdad es tan simple como 2 más 2 siendo igual a 4. Es decir, las cosas siendo lo que son. Es la realidad siendo la realidad. Es muy simple. Sí, la salvación es una imposibilidad existencial, no puede existir un estado de felicidad absoluta. No puede existir una utopía ni un mundo perfecto de cualquier clase. Tus deseos jamás estarán satisfechos por siempre y para siempre. Esto es así porque la mente, en sí misma, es imperfecta. Lo que hace a la mente ser lo que es que es incompleta, tal como un vaso solo es un vaso gracias a su vacío interno. Si un vaso no tuviera un vacío interno dejaría de ser un vaso, no tendría ninguna utilidad como vaso. Eso mismo pasa con la mente, si fuera perfecta y completa, entonces ya no sería una mente, no sería nada, estaría muerta. Y ese es el deseo del ego, estar muerto. Solo en la aceptación total de la naturaleza limitada e imperfecta de la mente existe una oportunidad de trascenderla. Para resumir,
lo que aquí he llamado vida ordinaria, es solo un mecanismo de la mente para alcanzar su supuesta salvación, que no puede ser alcanzada. Abandona la idea de salvación, y la vida ordinaria, el tiempo, el espacio, y cualquier otro límite, desaparecerán dando lugar a lo extraordinario, lo ilimitado, lo perfecto, lo eterno.